Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles de cibernautas que desde cualquier parte del planeta, ya sea en vivo o en diferido, nos siguen a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 13 de enero del año 2024. Bueno, en materia internacional, las cifras de personas fallecidas por los masivos incendios que afectan a Los Ángeles ha aumentado a 24, indicó la oficina del médico forense del condado. De ellas, 16 perdieron la vida por el incendio de Eaton y el resto por el de Palisades, y solamente 2 han podido ser identificadas. Charles Mortimer, de 84 años, que murió en el de Palisades, y Victor Chow, de 66, en el de Eaton. Los bomberos siguen luchando contra las llamas que desde el martes asolan Los Ángeles, siendo 3 los más acuciantes para las autoridades. El de Palisades, que se mantiene contenido solo en un 11%, el de Eaton, que está contenido en un 27%, según los últimos datos del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California, y el de Hearst, contenido en un 89%. El fuego azota a la segunda ciudad más grande de Estados Unidos por 6º día consecutivo, reduciendo comunidades enteras a escombros y dejando a miles de personas sin hogar. Para agriar más el panorama, las previsiones meteorológicas auguran un empeoramiento de las condiciones, lo que podría desatar un comportamiento extremo del fuego y condiciones que amenazan la vida. Se teme que ráfagas de viento de hasta 100 kilómetros por hora aviven las llamas y levanten las brasas de las zonas quemadas existentes hacia nuevas áreas, advirtieron los bomberos. El gobernador de California, Gavin Newsom, ha desplegado en el área de los siniestros otros 1,000 miembros de la Guardia Nacional del Estado, con lo que la dotación ha aumentado hasta unos 2.500 efectivos. Newsom también ha firmado una orden ejecutiva que suspende importantes regulaciones medioambientales con miras a agilizar la reconstrucción de viviendas y edificios. El siniestro ha quemado más de 5.700 hectáreas, destruido al menos 7.000 estructuras y obligado a evacuar a más de 150.000 personas. La causa de los incendios es aún desconocida y el alguacil Robert Luna indicó el sábado que se barajan todas las posibilidades. Terrible lo que está sucediendo en Los Ángeles. Por otra parte, representantes de Irán y de 3 países europeos, Francia, Reino Unido y Alemania, se reunirán este lunes y martes en Ginebra, Suiza, para sostener conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán y el rol de ese país en los conflictos de Medio Oriente y Ucrania, una semana antes del regreso a la Casa Blanca del republicano Donald Trump. Es la segunda ronda de conversaciones sobre esta cuestión en menos de 2 meses, después de un discreto encuentro también en Ginebra en noviembre entre Teherán y estas 3 potencias europeas conocidas como el E3. Esto no son negociaciones, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. Irán apuntó en el mismo sentido y dijo que las conversaciones son simplemente consultas. La reunión es una señal de que los países del E3 continúan trabajando por una solución diplomática al programa nuclear iraní, cuyo progreso es extremadamente problemático, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores francés el pasado jueves. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghai, dijo que el objetivo principal de las conversaciones es levantar las sanciones ilegales y represivas contra Irán y se discutirá un amplio abanico de temas, incluida la cuestión nuclear. El programa nuclear iraní recibe una renovada atención ante el inminente regreso a la Casa Blanca de Donald Trump el 20 de enero. Durante su primer mandato, Trump aplicó una política de máxima presión a Teherán que llevó a la retirada de Estados Unidos del acuerdo de 2015 que limitaba el programa nuclear de Irán a cambio de un alivio a las sanciones. La República Islámica se mantuvo fiel a las condiciones del acuerdo hasta la retirada de Washington, pero después empezó a faltar a sus compromisos. Los intentos de recuperar ese pacto han fracasado y los representantes europeos han expresado repetidamente su frustración por los constantes incumplimientos iraníes. Y por último, unos 300 soldados de Corea del Norte han muerto en la guerra de Rusia contra Ucrania
y otros 2.700 han resultado heridos, afirmó este lunes un diputado surcoreano citando informes de la agencia de espionaje de Seúl. El despliegue de tropas norcoreanas a Rusia se ha ampliado y las estimaciones sugieren que el número de bajas incluye aproximadamente 300 muertos y 2.700 heridos, dijo el diputado Lee Seong-keun a la prensa tras asistir a la presentación de un informe de la agencia de inteligencia surcoreana. Ucrania, Estados Unidos y Corea del Sur han acusado a Corea del Norte de enviar más de 10.000 soldados para ayudar a Rusia a luchar contra Ucrania. Las relaciones entre Moscú y Pyongyang, aliados desde la Guerra Fría, se estrecharon con el estallido del conflicto en Ucrania. El año pasado firmaron un tratado de defensa mutua que entró en vigor en el último trimestre. Eso es lo más destacado en el plano internacional, mi querida Flor Marí Mirachi Ángel. Y en el plano local hay varias cosas sucediendo. Sigue siendo lo más importante el tema de la mina. En la Asamblea se retoma el debate hoy. Hoy es lunes, ¿cierto? Hoy lunes se debate de la ley del Seguro Social. Moca presenta en teoría su propuesta el día de hoy. Vamos a ver en qué consisten esas, las de Vamos. Ayer el diputado Echanay Richards adelantó que la de ellos es 100% con ahorros, pero que no han visto las corridas tampoco del Seguro Social, las oficiales. Así que vamos a ver en qué se deriva eso, Guido. Sí, ojalá se fluya, porque es que el tiempo apremia y ya el programa de invalidez, vejez y muerte, eso no es un invento del gobierno, eso es una realidad, es una realidad impactada por la demografía y por la empleabilidad, por el aumento de los informales trabajando que no cotizan en el Seguro Social, más el aumento de las personas que se jubilan, más el aumento de la expectativa de vida de esas personas que se jubilan, más la disminución de la base poblacional en la base de lo que antes era una pirámide y hoy es prácticamente una columna. Así que todo está muy bien, hay que ahorrar, hay que organizarse, hay que reventar botellas, hay que hacer todo eso, pero el tema de la edad de jubilación sigue siendo un tema que es ineludible. La bancada, hoy nos acompaña el presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón. La bancada panameñista está clara de que va a comentar la edad de jubilación o está en contra. ¿Cuál es la posición hoy? Y yo pregunto nuevamente lo mismo y lo pregunto a cada rato porque las posiciones han ido cambiando muchísimo en todas las bancadas. ¿Cuál es la posición hoy de la bancada panameñista? Mira, la posición del partido es en contra del aumento de la edad de jubilación y la posición de la bancada también es que ese es quizás el tema que más, digamos, desencuentro tiene ahora mismo dentro de la Asamblea. En los otros temas, el gobierno ha ido cediendo, por ejemplo, en las reformas a la parte administrativa, ya entendemos que la posición del gobierno no es insistir en abrir la posibilidad de que un privado administre los fondos de la Caja del Seguro Social. Está el consenso yendo hacia que el Banco Nacional y la Caja de Ahorro sean como banca estatal los que junto con la Caja del Seguro Social administren esos recursos. Luego el tema del 3% de aumento a la cotización del empleador, se está hablando de ponerlo escalonado, no un 3% que entre de un solo tiro, pero donde no hay acuerdos en lo de los 3 años adicionales de jubilación. Y ahí, Guido, tengo que hacer una acotación. Para los que estamos en el sistema de beneficio definido, que son los hombres de 55 años en adelante y las mujeres de 50 años en adelante, no hay aumento de jubilación, de la edad de jubilación. Para quienes se está proponiendo el aumento de la edad de jubilación son para los que van a quedar en el sistema de cuentas individuales. Pero el sistema de cuentas individuales no depende de los años que cotizas. Depende, o sea, tú vas a jubilarte con lo que hayas cotizado. Incluso nos dicen, tú vas a poder decidir si te quieres cotizar más años o quieres cotizar menos años, porque tú lo verás de acuerdo a las corridas de la edad. Entonces, ¿por qué es tan importante aumentar los 3 años de jubilación para los que están en cuentas individuales?
quisiera esa explicación de parte del gobierno. Porque yo le entiendo si nos dijeran que es que te tenemos que aumentar a ustedes que están en el beneficio definido porque la plata no da. Pero los que están en cuentas individuales, tú vas a recibir lo que ahorraste. Pero además, y es la gran preocupación de mucha gente, es, no dices, tú tienes que jubilarte tres años después, porque no hay plata. Pero luego tú ves los derroches en la caja del Seguro Social, luego tú ves un importante sector del sector privado no pagando, y aquí no es solamente el que te descuenta la cuota y no la paga la caja, es aquellos empleadores que tienen un montón de gente trabajando, muchos extranjeros, y que no están cotizando a la caja del Seguro Social, es que no los meten siquiera en la planilla. ¿Y el Mitrael no va a las inspecciones pertinentes? Es que mira, y lo decía más temprano en el noticiero, nosotros hemos recibido denuncias de empresas que cotizan y que, perdón, no cotizan, que licitan con el Estado y ofrecen servicios al Estado. Y tienen trabajadores extranjeros con ellos que no están cotizando a la caja del Seguro Social. Y entonces, el que sí licita y pone dentro de sus costos los pagos de las prestaciones a la caja del Seguro Social, está en desventaja contra aquel que te está licitando, pero no tiene a los trabajadores en planilla de la caja del Seguro Social. Y eso está pasando mucho en muchas contrataciones con el Estado. Esas son de las distorsiones que hay que corregir y en donde hay que poner orden, porque pues sí, es cierto, no solamente hay quienes retienen la cuota y no la pagan, y eso es un delito, que además es un delito que investigan las fiscalías anticorrupción, porque en esa categoría está, pero sí hay la situación que plantea el licenciado Blandón, y para eso hay que ejercer una supervisión por parte del Mitrael, por parte de la propia Caja de Seguro Social, que tiene 30 y no sé cuántos mil empleados, más de 36.000 empleados. Entonces debería tener la capacidad de supervisar eso para detectar esas distorsiones y sancionar a los empresarios que hacen eso. Y la sanción incluso debería ser, ahora que lo plantea el licenciado Blandón, que no pueden participar en cotizaciones de contratación pública. De hecho, porque es el colmo. Es que de hecho quien licita con el Canal de Panamá, sí, el Canal de Panamá le exige, preséntame la planilla de los que están trabajando contigo. En este proyecto que vas a hacer conmigo. El salvo del seguro. Sí, porque es que tú puedes, pero es que lo que pasa es que yo puedo presentar el paz y salvo del seguro, pero tengo 100 trabajadores que no los tengo en la planilla del seguro. Sí, no hay manera de probar que no los tienes. Sí, me explico. O sea, entonces, solo puedes argumentar sobre los que tienes. Lo que te digo es que, por ejemplo, sin mencionar empresas, me dicen, tú vas ahora mismo al aeropuerto de Tocumen y vas a ver algunos de los que están prestándole servicio al aeropuerto de Tocumen. Si todos los que están ahí trabajando con esas empresas privadas tienen a esos empleados con seguro social, te vas a encontrar con un montón que ni siquiera son panameños y no cotizan al seguro. Esas son distorsiones. Entonces, eso, la empresa que te está contratando del resolver Estado, eso? de la misma forma en que lo hace la Caja del Seguro Social, el Canal de Panamá, enséñame la planilla mensual de lo que están trabajando aquí pero ahí conmigo. ¿cómo incluirían los que no están cotizando? Tampoco se podría. No, pero es que si tú vas vamos a volver al ejemplo del aeropuerto de Tocumen. Yo voy al aeropuerto de Tocumen. Bueno, ¿quiénes están trabajando aquí? ¿Dónde está su carnet del seguro? Eso, inspecciones. Sí. Por eso decía inspecciones del Mitrael. Inspecciones, así es, inspecciones O de la empresa que te está contratando. También. Es como se hace, el Ministerio de Trabajo hace inspecciones permanentemente. Hay un director de inspección de trabajo del Ministerio de Trabajo que hace ese tipo de trabajo, ese departamento de supervisar eso. Llegan desde sorpresa a las empresas. Y uno reconoce que eso solo no resuelve el problema. Sí, por supuesto. Pero te da la credibilidad para exigirle sacrificio a los demás. Porque lo que pasa es que tú me dices a mí, no, que ustedes tienen que sacrificar, todos nos tenemos que sacrificar. Pero ¿qué sacrificio estás haciendo tú si al final tú ves que hay un montón de gente que debiera cotizar seguro y no cotiza, que descuenta cuotas y no las paga, que no pagan los impuestos, los gastos siguen por las nubes? Bueno, todos hemos dicho, el gobierno ha señalado, no aumentar 3 años de jubilación le va a costar al país 460 millones de dólares al año. Eso es lo que ha dicho el gobierno, ¿no? Esa es la corrida de ellos. Yo voy a tomar como cierta esa cifra. El gasto corriente en el presupuesto 2025 es de 17.000 millones de dólares. Si tú reduces en un 5% el gasto corriente,
5% son 800 millones de dólares de ahorro. O sea, mucho más de lo que serían los 3 años de jubilación que no los aumentes. Ahí está. ¿Y de dónde va a salir esa plata si no está la mina? Pero es que el presupuesto se aprobó sin la mina. ¿Pero de dónde saldrá la plata? El presupuesto lo aprobaron sin la mina. O sea, tú tienes que aprobar un presupuesto diciendo de aquí van a salir los ingresos y en esos ingresos no estaba la mina. ¿Pero de dónde está la plata que pagó la mina, por ejemplo? Se la gastaron. Se la gastaron. Es que en el presupuesto del año pasado, el gobierno, y eso es una de las cosas que preocupan a las calificadoras, el gobierno metió cerca de $1.000 millones, el gobierno pasado, en donde estuvo los 500 millones que pagó la autoridad del Canal de Panamá. Los 560 de la mina. Y los 500 y pico de la mina. Pero entonces fue... Sí, eso fue para... No, eso fue no 2024, 2023. 2023. 2023, Eso en el lo usaron 2023. Para tapar el hoyo fiscal que hay. En el 2023. Agarraron los 500 millones que pagó la ACP sin haber tenido que pagarlos y los 500 millones de la mina para tapar el hueco fiscal. Y entonces, ¿qué debe pasar ahora con la mina? Se habla de abrir para cerrar, se dice que este es el siguiente tema después del Seguro Social, pero están como muy imparados. Bueno, pero es que nosotros lo que planteamos es que, mira, este es un gobierno que se está enfrentando a muchos retos y que siento que está cometiendo el error de ir dejando frentes abiertos. Primero, este gobierno tiene un frente a lo interno, en la disputa que hay entre Martinelli y Mulino, que es una disputa real, que genera su crisis dentro del gabinete, porque están los de Martinelli y los de Mulino. Luego tú tienes una situación... Espérate, ¿y los de Martinelli siguen respondiendo a Martinelli o ya no en el gabinete? Bueno, yo no sé cómo está el tema exactamente en el interno del gabinete, pero en la asamblea tú ves que hay una bancada que no necesariamente está respondiendo al presidente. Eso sí está claro. Entonces, luego tú tienes una situación, de nuevo con el tema de la Caja del Seguro Social, que tal como está hoy, no se va a aprobar los 3 años de aumento de jubilación, salvo que el presidente a punta de billete compra la Asamblea. Esa es la realidad. No cambia esa en la medida. Comisión de Trabajo y de Salud, de los 9 miembros, solo hay 2 que son de la bancada de gobierno. 2 RM, los otros 7 son de partidos que no son de gobierno. Pero hay una propuesta... pero mira, no es lo mismo partidos que no son de gobierno que partidos de oposición. De hacerlo... Bueno, partidos de oposición. De hacerlo escalonadamente. O sea, no de no aumentar... Pero esa propuesta vino del gobierno, esa propuesta no vino de la Asamblea. Eso de que publicó la prensa, de que era una propuesta de los diputados, es mentira. Esa propuesta es del gobierno. Y la presentaron a través de la bancada de RM porque no querían decir que el gobierno estaba cediendo en el tema. ¿Me explico? Pero es una propuesta del gobierno que no necesariamente está siendo respaldada siquiera por los diputados de RM. Ok, entonces sigue el tema, cuando pasa esto, primero, el escenario posible hoy es rechazar el proyecto, votar en contra. No. O extenderlo más. Es que, mira, hay 2 posibilidades cuando tú no... O sea, si tú tienes ahora mismo 9 votos en la comisión, si tú sacas, 3 son de... No, son 9 los miembros de la comisión. 3 son de Vamos, 2 son del PRD. Esos 5 votos ya alcanzan para rechazar el proyecto. Pero hay más. Luego tienes 1 del panameñismo, 1 del CD y 2 de RM. Si los 7 de oposición dijeran, vamos a rechazar el proyecto y no hay reforma, ya la matan en la comisión y punto. Pero, ¿qué está pasando ahora mismo? ¿Y por qué nos reunimos representantes del PRD, del CD, del panameñismo y de Vamos? Porque nosotros no estamos en la posición de que no se apruebe una reforma. Y las bancadas están presentando propuestas. Si tú quisieras que no se aprobara nada, no presentas ninguna propuesta y lo rechazas y punto. Pero, ¿quién está ahora mismo terco? Es el gobierno diciendo, es que si no me apruebas los 3 años, yo voy a vetarla, porque es que si en los 3 años ya la reforma no tiene sentido. Y eso no es cierto. O sea, están nuevamente con el tema. Es que las calificadoras nos van a quitar el grado de inversión si nosotros no aprobamos los 3 años. En el 2005 no se aprobó el aumento de jubilación. Con todos los demás Y cambios. nosotros 5 años después no sacamos el grado de inversión.
Con todos los demás pero cambios, pero menos el de la pero- medida de los 3 años, ¿ustedes todo lo aprobarían? O sea, es los 3 años Con que lo han frenado cambios. solamente. Con cambios. Ahora- Cambios que ahora mismo pareciera que en esos puntos el gobierno se ha dicho no es patria o muerte. En este cambio sí. En este sí. Ahora, licenciado, en el 2005 no se aprobó, se aprobó sin el aumento de la edad de jubilación y logramos el grado de inversión, pero porque el sistema no estaba en el estado crítico en que está ahora, específicamente el fondo de reserva del IBM. Se le dio oxígeno por 15 años a la Caja del Seguro Social. No, sí, Entonces, sí estaba crítico, pero pero ¿qué- no como está hoy. ¿Pero qué le dio oxígeno, Guido? Que nosotros alcanzamos niveles de crecimiento económico y de empleabilidad altísimos. ¿Quién es nosotros? Nosotros, el país. Ahí Ah. sí, El país. El país. ciertamente. Digo, entonces, esa realidad es el problema que tenemos hoy. O sea, porque el sistema de seguridad social y las jubilaciones que tú vas a sacar dependen directamente del mercado laboral. O sea, tú no vas a tener jubilaciones de $1,000 si la gente gana 600, 700 dólares mensuales. Eso es mentira. Entonces, ni tampoco vas a tener una situación de más de la mitad de la población jubilada si hoy en día la mitad de la población está en la informalidad. Entonces, tú no puedes resolver el problema de la seguridad social si no atiendes el problema del mercado laboral. Y la realidad del mercado laboral panameño hoy en día es un mercado laboral precario, donde hay mucha gente que cuando va a buscar un empleo, el empleador le dice, te puedo contratar, pero por servicios profesionales, porque no te puedo pagar seguro social. ¿Y qué le queda a esa persona? No voy a trabajar. Bueno, dale, pues, ni modo. Y ahí hay un montón de gente en esa situación, en empresas que son formalísimas y tienen un montón de gente con Los servicios con profesionales. servicios Ok, profesionales. tenemos que ir a cambio, pero tengo 2 preguntas rapidísimas. Mina, reabrir para cerrar tu lectura. Mira, yo al igual que muchos otros dirigentes políticos, pensábamos antes de las protestas de la mina, que ya la mina estaba abierta y que no debía cerrarse, que debía buscarse mejores condiciones para el país. Pero el pueblo en las calles habló de una manera muy alta y muy clara, de que no estaban de acuerdo con la mina. Hay quienes quieren interpretar ahora que la gente no estaba de acuerdo con el gobierno de Nito, pero que sí estaban de acuerdo con la mina y que la posición ha cambiado. Habrá que ver si eso es realidad. Lo que yo sí te digo es que, en mi opinión, si tú quieres reabrir el debate de la mina, tienes que ser sincero en muchas cosas. Abrir para cerrar es dejar la mina abierta por lo menos 12 años más. No es abrir para cerrar para dentro de un año. Así es. Sí. ¿Abrir para cerrar bajo qué condiciones? Siendo el Estado el dueño de la El mina administrador. y el accionista único de la mina, o con un contrato como los anteriores que ya la Corte declaró inconstitucionales. Y que yo creo que ese era el objetivo Sí. de las protestas. No, Sí. no era la mina en sí, sino el contrato y las condiciones del contrato. Hay gente que protestaba por cada cosa Había distinta gente que ahí. también cree que la minería no es Sí, sí, el futuro ciertamente. del país. Entonces, y por otro lado, ¿es con First Quantum o es sin First Quantum? Habría que abrir una licitación. ¿Me explico? Entonces, sí, pero es que lo que yo entiendo que están hablando es abrir para cerrar con First Quantum. ¿Me explico? Y buscarle una fórmula a First Quantum. Y, Ok. y ese debate yo lo veo muerto, más si tú insistes en aprobar el aumento de la jubilación en la Caja del Seguro Social. Porque el gobierno tiene que entender que si no salen de un consenso con el tema de la caja, el tema de la mina está muerto, de salida, en la cuna. Bueno, el otro tema era Trump, pero me lo va a tener que responder después del aire Sí, porque ya está nos bien. mandaron a cambio. Ok. Bien, estamos de regreso. En esta ocasión nos acompaña Ana Fábrega, directora del CENIAF, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Bienvenida, Ana. Primera vez en Cuarto Poder. Muchísimas gracias. Han desarrollado una plataforma que va a tener un propósito porque el CENIAF, desafortunadamente, como suele pasar en nuestro país, saltó a la palestra de la opinión pública a raíz de El escándalo. unos escándalos
que giraban en torno a abusos que se cometían contra los menores que están en los albergues del SENAF. Incluso algunos que eran albergues privados, pero bajo la supervisión del CENIAF. Privados me refiero a albergues que manejaban ONGs, algunos de los cuales fueron cerrados, se dieron los procesos, hay personas condenadas pagando su condena en las cárceles, pero desapareció de la palestra el CENIAF y quedó la sensación de que no pasó nada, ¿no? Esa es una sensación que puede estar equivocada. ¿En qué quedó ese proceso? Bueno, efectivamente le preguntaba a Ana ahora fuera de cámaras y me comentaba que esos procesos terminaron con las condenas de las personas que fueron declaradas responsables. Correcto. Hay personas condenadas que están pues cumpliendo su condena, si bien es dicho. Hay otras investigaciones que aún se están dando todavía, pero ya hay personal cumpliendo su tiempo, ¿no? Bueno, entonces la plataforma, esta que mencionabas, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué Sí. se espera de ella? Bueno, les explico un poco. Como bien mencionabas, esta situación que ocurrió años atrás, ocurrió en centros de protección. Nosotros a los albergues les llamamos centros de protección. Esto ocurrió en centros de protección privados. Se tendía a pensar que eran de CENIAF, no. Propios, no. CENIAF actualmente tiene 3 propios. Los demás 49 son ONGs a nivel nacional. CENIAF, si bien es cierto, sí tiene la responsabilidad de supervisar estos centros, ¿no? Y, bueno, a raíz de esa situación, no solo los abusos, sino también habían temas administrativos respecto al seguimiento de los casos. Y, pues se implementó esta plataforma para poder digitalizar todos los expedientes de los niños y que no se quedaran estos expedientes ahí sin la atención durante el tiempo oportuno y que no permanecieran tanto tiempo en los centros de protección sin lograr ser restituidos a su familia. Es decir, que CENIAF con la plataforma lo que logra es monitorear el proceso de cada uno de los menores que están recluidos temporalmente, porque se supone que es temporalmente, en Correcto. esos centros de protección. ¿Y qué ¿Es tan correcto? temporalmente está haciendo? Sí, a ver, temporalmente, salvo niños que están en condición de estado de adoptabilidad, esos niños pues Sí, claro. hasta que ser sean adoptados, adoptados. claro. Pero los que tienen, Pero- por ejemplo, que porque hay un conflicto entre los padres, etcétera, etcétera. Pero hay otro tema importante aquí y era crear un expediente único. ¿Qué quiere decir el expediente único? Es que en todos los expedientes hubiese la misma calidad de información, porque pasaba que abrías un expediente que tenía una información, pero abrías el expediente de otro niño y resulta que acá hay información y otra que no está en este expediente. Entonces fue crear primero un expediente único, es decir, unificar, que todos los expedientes tengan la misma información y luego, a través de esta plataforma Primero Panamá, alojar allí entonces todos los expedientes únicos de todos los niños. Esta es una plataforma que se ha utilizado ya en 41 países, es una plataforma de UNICEF. UNICEF la ha estado pues ahora mismo brindando el mantenimiento, pero será ya hasta el 2025. En el 2025 el Estado panameño debe poder asumir a totalidad la gestión de la plataforma. ¿Y eso lo haría CENIAF o la AIG o quién? CENIAF. Ok. ¿Cuántos- ¿Y cuánto tienen de inversión para este año? En el presupuesto de inversión, bueno, el presupuesto de inversión es de 0. No tenemos inversión para este año. ¿Y presupuesto cómo hacen 25. si se les daña un aire acondicionado a un albergue, por ejemplo? Bueno, en este momento fue solicitado el presupuesto de inversión. Habíamos pedido alrededor de 3 millones, 3.8 creo, si mal no recuerdo. Pero el Ministerio de Economía y Finanzas hizo recortes, hizo sus ajustes y CENIAF, entiendo que hay otras instituciones así, pero CENIAF quedó con 0
no tenemos presupuesto. Entonces, ¿cómo hacen para arreglar un aire, por ejemplo? Lo más básico que se me ocurre. Sí, tendría que solicitar una autorización de traslado de partida. en Bueno, todo caso. vamos a tener que solicitar traslados, inclusive solicitar posible, ya sea crédito extraordinario o posible aumento, pero sí, definitivamente para la gestión de CENIAF, en efecto, se daña una nevera o se daña un aire acondicionado. ¿Cuántos niños y niñas hay actualmente en todos los centros de protección, incluyendo los Los 3 de 52. CENIAF y los que manejan ONGs del sector privado? Ujú. Actualmente hay 1.049 niños y quiero aclarar, con medida de protección son 535 aproximadamente. ¿Y el resto? Y los demás hay de temporalidad escolar. Recuerden que hay albergues que son solamente por el periodo escolar, que los niños, ya sea por las distancias de donde viven y la cercanía que hay con los colegios, entonces ellos residen en estos centros, pero ya en temporada de vacaciones como ahora, ya no están en los centros, ¿no? Entonces hay de temporalidad escolar, hay los centros nutricionales, para, digamos, niños desnutridos o esta condición, y los centros terapéuticos son otros albergues. Sin embargo, son supervisados todos por CENIAF. De esos 1.049, ¿cuántos están en condición de adoptabilidad? Es decir, que han perdido a los padres, padre y madre. Ahorita mismo tenemos 37 niños en condición de adoptabilidad. ¿Y están en proceso de adopción o no todos? Está en proceso de adopción, pero qué buena su pregunta, porque a los padres o futuros padres adoptivos, ellos completan un formulario y deseos, vamos a decir, quiero que sea niño o niña, quiero que sea en un rango de edad de 0 a 5 y tal. CENIAF en su mayoría tiene adolescentes, principalmente. Entonces, Que no todo el mundo quiere adoptar. es complejo esa parte y algunas veces tenemos los niños, sí, pero no están dentro de la solicitud del futuro padre adoptivo. Pero entonces luego está del otro lado de la moneda los padres que sí meten sus papeles, que sí hay niños disponibles y que se le demora un siglo el proceso. Sí, ahí quiero también explicar un poco. Hay un periodo o un proceso conocido como la inhabilitación de los padres. Esto es un proceso que se da ya en el juzgado, ya esto es órgano judicial, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando un niño es inhabilitado de sus padres, esto es que se rompe, se corta ese vínculo para poder llevar ese niño a un estado de adoptabilidad. Antes de eso no se puede adoptar un niño porque mantiene todavía la relación o el vínculo con su familia. O sea, ¿qué tiene que de pasar para que origen. rompan ese vínculo? Hay que inhabilitarlo. Y es allí donde el Pero juzgado, ¿cuándo se inhabilita un niño? cuando el juzgado cumple con su proceso de inhabilitación. Pero ¿qué ocurre? Hay un niño que, vamos a decir, lleva 6 meses en un centro de protección y no se encuentra más alternativa familiar. Se inicia entonces, se le hace la solicitud al juzgado para iniciar un proceso de inhabilitación. Pero a los días surge que hay una tía en tal lugar y eso empieza de cero otra vez la búsqueda de alternativa. ¿Cuánto tiempo Entonces, aproximadamente? ahorita mismo ese trámite de inhabilitación demora más de un año. ¿Y cuánto tiempo están pasando los niños en los albergues en promedio? ¿Cuánto deberían pasar y cuánto pasan? Mira, un niño no debe pasar, debe ser lo más pronto posible, pero vamos a decir que no debe pasar más de 6 meses. No debiera ¿Y pasar. cuánto están pasando? Andan entre 3, 4 meses, pero hay casos, por ejemplo, población migrante, niños en movilidad humana. Tenemos niños de Venezuela que no
hemos podido repatriar a Venezuela por la situación que tenemos con el país. Esos niños, por ejemplo, tienen más de 6 meses. Y los adolescentes que poca gente quiere adoptar también deben tener mucho más de 6 meses, años ahí. También se quedan más tiempo. Es por eso cuando ya llevan mucho tiempo y no se ha encontrado una alternativa familiar, se inicia entonces el proceso de inhabilitación. Pero asimismo, parece mentira, pero hay muchos niños que cuando intentamos la restitución familiar, se encuentra la alternativa, mire, aquí está una tía, es la familia quien rechaza al niño, la familia biológica la que rechaza al niño. ¿Y cómo va el tema de las evasiones en estos centros? Bueno, las evasiones se dan. Tengo que ser sincera, los niños se evaden y es difícil para nosotros, pero pues con mucho trabajo y mucho equipo técnico en ese seguimiento. Ellos van y vuelven, ¿no? Sin embargo, Siempre. intentamos que no sea tan seguido, pero miren, No, pero el que se evade vuelve, sí, generalmente sí. sí. Por lo general vuelven. Ellos vuelven porque acá tienen, créanlo o no, acá tienen amor, tienen su alimento, tienen personas que están comprometidas de verdad con los niños. ¿Y por qué razones se vuelven, evaden? Y vuelven. ¿Por qué razón se evaden? Bueno, porque entendamos que en su mayoría que son adolescentes, los centros de CENIAF son por lo general de edades adolescentes, no son niños pequeños. Estos jóvenes adolescentes, entre otras cosas, en su etapa de adolescencia, están pasando por su etapa de rebeldía. Claro. Son niños que antes de llegar donde nosotros tenían posiblemente mucho tiempo en la calle. Entonces, un entorno con estructura, con disciplina, con orden, muchas veces, y con reglas, no les gustan las reglas. ¿Por qué CENIAF tiene solamente 3, maneja 3 albergues y 49? O sea, la abrumadora mayoría las manejan las ONGs. Porque en primera instancia CENIAF, en la facultad de las responsabilidades de CENIAF debe únicamente supervisar y monitorear los albergues, no debe tener albergues propios. ¿Y estos 3 que tiene, por qué los tiene? A raíz de la situación ocurrida. Hemos estado buscando ONGs para poder darles la administración de estos centros. Y ha habido denuncias de abusos en el último, bueno, porque recordemos también que tú estabas de subdirectora en el gobierno anterior de CENIAF también. Correcto. En los últimos años, 2 o 3 años, después del escándalo ocurrido, ¿ha habido otras denuncias de abuso en algún albergue? No, realmente en este periodo, el tiempo pues que tengo de estar acá, no han habido abusos que se hayan llevado a condenas. Muchas veces, ni que hayan ocurrido. Entendamos una cosa, muchas veces cuando al niño se le estiman, digamos, situaciones de disciplina, Claro. ¿no? El niño que se evadió, regresa y se le dice, papito, hoy no vamos a ver televisión hoy, ¿no? O tal programa ese no lo vamos a ver hoy. Y hay estos temas. Siguiente línea, él dice que el cuidador lo tocó, o que la cuidadora lo tocó, o que lo maltrataron, o que esto, lo otro, ¿no? Siempre, ante la duda, se pone la denuncia. Siempre. Porque yo tengo... ¿Quién la pone? ¿El mismo albergue? Bueno, la institución. La institución. Cada caso, cada niño tiene un equipo técnico asignado. Este equipo técnico es un psicólogo, un trabajador social y un abogado. Esa es yo lo conozco como su tripleta. Él siempre tiene su trío, cada niño. Entonces, cuando un niño comunica que
algo ha pasado, que él no está de acuerdo con algo, que algo le está ocurriendo a él, en donde vamos a decir corre peligro o alguna cosa, se pone la denuncia. Si es cierto o no, ya eso le corresponde al Ministerio Público. Pero yo tengo la responsabilidad de poner la denuncia. Muy bien. Vamos a un cambio, vamos a una pequeña pausa y regresamos con la parte final del programa con Ana Fábrega, directora general del CENIAF, conversando un poquito sobre temas que mucha gente desconoce, de cómo es la dinámica de la labor que desarrolla el CENIAF, que no solamente tiene que ver con los niños y con los adolescentes. Vamos al cambio y regresamos. Bien, estamos de regreso en Cuarto Poder conversando con Ana Fábrega, directora general del CENIAF, sobre la dinámica que está implementando el CENIAF precisamente para mejorar la supervisión que debe hacer del tratamiento que se da a los menores que están temporalmente en centros de protección. Pero también CENIAF tiene otras funciones aparte de esa de supervisar los centros de protección para menores. Correcto. CENIAF también, pues tenemos la dirección de adopciones, tenemos el programa de familias acogentes, que es para todos aquellos, miren, en la vía de la desinstitucionalización, que es que los niños no estén en centros de protección o en albergues, en esta vía de buscar, hacia allá estamos enfocados y hacia allá vamos, a lograr la salida o la restitución de la mayoría de estos niños en albergues, tomando en consideración que es un derecho fundamental de un niño, crecer y vivir en una familia, no en un centro de protección. Entonces, las familias acogentes buscamos que sean pues por un periodo temporal, pero mientras te tengo que mantener alejado de tus padres, que estés dentro de una familia, no en un centro de protección. Entonces es como si estuvieran adoptados, sin embargo la adopción es permanente y estar en una familia de acogida es temporal. Ahora, pero es mejor que estar en un centro de protección. Claro, por supuesto. Esa es una complejidad sociológica bien difícil de manejar. ¿Por qué? Porque la familia acogente se encariña con el acogido. Y entonces cuando, suponiendo, se resuelve el problema por lo cual ese muchacho o muchacha fueron acogidos, entonces ahí viene el conflicto de hoy me toca, ¿no? Claro, pero la familia acogida también puede iniciar una aplicación para irse a adopción. Siempre puede pasar a ser una familia adoptiva. Y la relación entre esas familias de acogida, que ese tema a mí me apasiona, la relación entre esas ¿sabes familias de acogida y los padres del menor o la menor, Padres biológicos. ¿a veces se da o no se da? Las de acogida. De acogida, si no, no las de adopción, sino las de acogida. ¿Se promueve que haya algún tipo de interacción o no necesariamente? Digo, no se promueven realmente, porque entendamos que estas familias de acogida, esos niños tienen una medida de protección, que muchas veces esa medida de protección implica la separación excepcional o la medida de protección excepcional, que viene siendo la separación de estos padres. Entonces, si tienes una separación de los padres por el Ministerio Público, no puedes estar en Sí, eso. pero ¿no? por Esto ejemplo, es mientras tanto. Claro, pero por ejemplo se da el caso, digo yo aquí, en un ejemplo hipotético, de que un niño esté en esa situación porque sus dos padres están detenidos pagando prisión. Ok. ¿No? Entonces, cumplen la condena y quieren recuperar la custodia de los niños. Y resulta ser que los niños están en una familia de acogida. No. Temporal. Entiendo. ¿Eh? Allí lo que se hace es que se inicia, entonces se trabaja
la interrelación familiar. Y es que no es que los padres salen y al día siguiente te lo entrego. Correcto, No. hay un proceso. Hay un proceso y hay una interrelación familiar. Eso era lo que quería. Para ello. Inclusive debo decir, cuando los padres están privados de libertad, tengo que agradecer aquí al sistema penitenciario, porque cuando los padres están privados de libertad, siempre y cuando ellos no fueron los vulneradores de derecho de ese niño, se puede gestionar, y lo hemos hecho, solicitar los permisos de visita. Si un privado de libertad tiene derecho hasta a visita conyugal, Claro. entonces se gestiona La visita de los niños a los padres. de que el niño pueda ir a visitar. Y de hecho se les organiza, en el centro penal, se les organiza un área protegida en las oficinas administrativas muchas veces, donde el niño puede ir a relacionarse con sus padres, siempre y cuando no haya sido el vulnerador del Claro, derecho. por supuesto. Muchas gracias, Ana, porque Muchísimas la verdad gracias es a que ustedes. ojalá pudiéramos extender más este tipo de entrevista, porque ciertamente hay muchos, muy abarcador el despliegue de actividad que desarrolla CENIAF en defensa y en protección de nuestros niños, niñas y de las familias, ¿no? También. Así es. Niños, adolescentes y familia. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de Cuarto Poder. Se nos acabó el tiempo, desgraciadamente. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión, la programación regular. Hasta mañana.